Hola amigas y amigos del portal, bienvenidos a otra emisión, llamémoslo así, de estos sábados culturales que no tienen otro objetivo que entretenerlos con reseñas de temas o libros que puedan ser de interés para ustedes. Por lo menos hago un esfuerzo. Un par de personas, en realidad más, me han pedido que lleve a cabo, que haga programas científicos, pero yo no creo que fuera muy interesante para ustedes, honestamente, que yo hablara o les mostrara temas vinculados con cosas como estas, o con cosas como estas, que son de interés personal, y yo hago siempre una distinción, trato de mantener siempre en claro que aquí no estamos para contarles acerca de mí y de las cosas que a mí me gustan, sino que estoy aquí para tocar temas que a ustedes les interesen. Eso es una cosa que les quería decir. La segunda es que, tal como era previsible, que yo mismo les dije que podía pasar, he recibido muchísimos mails y me dicen que también comentarios en YouTube respecto al programa de ayer, donde se me critica fuertemente, en general en forma civilizada, por mi tesis de que no va quedando muchas otras opciones que entrar a alguna negociación con el grupo de la CAM para evitar males mayores, no por una cuestión de gusto personal o porque yo tengo una agenda. No tengo ninguna agenda de ese tipo, solamente tengo algún conocimiento de lo que sucede en una sociedad cuando estas cosas se deja que sigan progresando, y qué fácil es que la gente se llame a engaño cuando ven solo unas pequeñas indicios de violencia, por ejemplo, y creen que las cosas van a estar ahí permanentemente, y no comprenden, no se dan cuenta que todo en este mundo parte con cosas muy mínimas y luego, con una rapidez inesperada, las cosas se explotan y son incontrolables. Pero eso está bien, yo no tengo problema, porque tendría que tenerlo, de que hayan personas que tienen una opinión distinta, y algunos me dieron muchos argumentos, interesantes argumentos de por qué no es posible y no debe hacerse tal cosa. Lo que me produjo una impresión un poco deprimente es la rabiosidad de algunas personas. Una rabiosidad que se expresa en un desdén por el sector mapuche, digamos las cosas derechamente, una rabia contra la gente que está en estas organizaciones, y como resultado de eso una demanda, que no me la hacen a mí, por supuesto, yo no gobierno este país ni nada, no gobierno ni mi casa probablemente, de que se empleen medidas de fuerza, y eso me parece fatal. Algunos hablan de frentón, incluso de acciones que van más allá de lo policial. Eso hace redoblar los tambores de la guerra cuando se está echado en un sofá o en una cama viendo la televisión. Es muy fácil. Habría que preguntarle a la gente que vive ahí si les parecería bien que su región se convirtiera en un campo de batalla, y que fueran ellos, por lo tanto, objeto potencial de revancha, vendetas. Yo creo que no hay nadie con un mínimo de sentido común que esté preparado para eso, por razones de todo orden, además. Fuera del tema humanitario, de lo que significaría una cosa como esa, en la práctica no se conseguiría el objetivo de volver las cosas, volver para atrás, regresar al pasado, echar al revés las agujas de la historia, digamos. Eso no puede ser, y no hay nadie que esté disponible tampoco para hacerlo. Ya no están los tiempos para ese tipo de cosas. Es imposible, políticamente, psicológicamente, culturalmente, es imposible tomar medidas como las que algunos, no todos, pero algunos demandan. Dicho eso, tal vez la próxima semana voy a examinar un poco más esto, o tal vez no, porque realmente el tema no se topa con una muralla, en este caso, ¿no?
no sé si tengo mucho interés en seguir con esto y convertirme en blanco, ya que estoy a la mano, por así decirlo, de odiosidades que no me competen. Ya he sufrido bastante de eso y no quiero más. Así es que, ¿qué les parece que entremos a otro tema? Les quiero hablar de un tema y de un libro, porque los dos están conectados, muy interesante, a propósito de la guerra, y que tiene que ver con una de las guerras que se libraron dentro de la Segunda Guerra Mundial. Porque esa guerra, como todas las guerras, se libró en varios terrenos. Cosas que se han observado en guerras de todos los tiempos, pero en esta guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, estos distintos ámbitos se multiplicaron y se hicieron mucho más sofisticados. Una guerra se libra, por lo menos así fue la Segunda Guerra Mundial, se libra en el plano puramente militar, en el campo de batalla, en combates en tierra, aire y mar. Ese es un plano. Hay un plano de propaganda o de convencimiento. Las partes pretenden debilitar la moral del adversario y fortificar la moral propia. Ese es un plano fundamental y que se desarrolló enormemente en la Segunda Guerra Mundial. El tercer plano es la guerra tecnológica. Mientras las partes combaten, están en guerra, los centros de investigación, los científicos, los ingenieros de los bandos buscan maneras de optimizar los armamentos que tienen o crear otros nuevos. Y en esto la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una serie de avances, si así podemos llamarlo, en la técnica militar, que podemos detallarlos brevemente para pasar a lo principal que quiero tocar hoy día. Se desarrolló la guerra electrónica hasta cierto punto, con el desarrollo de radares incluso transportados por aviones. Se desarrolló la tecnología de cohetes. Los alemanes desarrollaron los cohetes B-1 y B-2, como ustedes recuerdan. Se desarrolló el avión de combate a reacción. Los alemanes también aquí sacaron un avión de combate, el M262, que salió muy tarde y en muy poca cantidad para haber cambiado el curso de la guerra, por una mala decisión de Hitler. Porque Hitler, uno podría decir que casi inconscientemente se saboteó a sí mismo muchas veces, afortunadamente, durante la guerra. Esos aviones pudieran haber estado desplegados ya en el aire en el año 42 o principio del 43, cuando empezaban los bombardeos masivos de los aliados a Alemania, y sin embargo estuvieron disponibles por decisiones de Hitler, que quería convertirlos en bombarderos cuando eran aviones diseñados para la caza, para la intercepción. Estuvieron disponibles para esto último recién, casi a finales del año 44. Y aún así, esos aviones de reacción, muchísimo más rápidos que el más rápido avión aliado y muy poderosamente artillados, llevaban 3 o 4 cañones de 30 milímetros. El tiempo que alcanzaron a operar, los pocos aviones que alcanzaron a poner en el aire, diezmaron las fuerzas aliadas, pero ya era tarde. Se desarrollaron tecnologías en el campo de los vehículos blindados. Los aliados desarrollaron la bomba voladora, por ejemplo, que se dirige a un blanco, la desarrollaron los alemanes también. Una bomba que era guiada a control remoto y que tenía como sistema de guía una cámara de televisión que iba en la punta, en el cono de esta bomba, y con esa bomba lograron destruir un barco de guerra los alemanes. Una serie de desarrollos tecnológicos importantes, la cohetería y la informática, ya vamos a entrar a eso. Pero el otro ámbito donde se desarrolló la guerra es el ámbito del espionaje, de la información, que es un ámbito que ha estado siempre presente en todas las actividades militares de todas las épocas, desde la cosa más elemental, como es que una unidad militar que avanza por un terreno que no conoce, envía scout, que se llaman, a explorar qué es lo que hay más adelante, o se interroga a la gente que vive en la zona para saber de la disposición de las tropas enemigas. Esa es la forma más elemental. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial esto llegó a niveles extraordinariamente sofisticados en cuanto a obtener información del enemigo o engañar al enemigo, y etcétera. Eso es la guerra de la información. Ahí entran a jugar un papel los métodos tradicionales que lo hemos visto en muchas películas del espionaje humano, o sea, agentes que son infiltrados en territorio enemigo para obtener información, enviándola desde el propio territorio enemigo por medio de radio o de algún otro sistema,
el reclutamiento en ese territorio enemigo de personas que estén dispuestas por dinero o por una cuestión de convicción a entregar información, gente que está dentro del aparato militar enemigo. Ese es el aspecto humano. Lo llaman los americanos hoy en día HumInt, inteligencia humana. Eso ha existido siempre y vamos a hablar de eso ya. Luego tenemos la búsqueda de información basada en señales, es decir, rastreando y tratando de interpretar el tráfico radial enemigo. Las señales de radio no pueden ser encerradas dentro de un cable, las puede escuchar por medio de un receptor cualquiera, y esto obliga a las partes, por supuesto, y al mismo tiempo a desarrollar sistemas de criptográficos para que esta comunicación vaya de una forma tal que el enemigo no la pueda entender, sino solamente la parte que queremos que reciba la información. Vamos a analizar cómo se enfrentaron, cómo llevaron a cabo esta tarea los tres principales protagonistas en esa materia de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los alemanes, obviamente, los rusos y los ingleses. Y si ustedes quieren una visión detalladísima de operaciones en todos esos planos, en el plano de las señales, de las organizaciones que se desarrollaron para eso, de las organizaciones de espionaje o de información que ya existían, del ir y venir de agentes, en algunos casos con aventuras muy rocambolescas, los efectos que tuvo esta guerra de información. Si ustedes quieren tener todo eso, pero con un detalle absoluto, tienen que leer este libro. The Secret War, de Max Hastings, que es un muy importante, se considera quizás el más importante historiador militar británico. Los británicos exportan historiadores. Es un libro repleto de detalles, un libro bastante largo, ¿no? Tiene entre el índice, las notas y todo, tiene unas 600 páginas. Pero es una lectura realmente apasionante porque uno sabe muy poco de este aspecto de la guerra. Y es un aspecto fundamental, fue muy fundamental, o como mínimo fue muy importante. Vamos a ver cómo se las arreglaron los tres principales protagonistas. Los rusos se basaron básicamente en la inteligencia humana, aprovechando una circunstancia muy especial. Y es que Rusia era en esa época una sociedad donde teóricamente se estaba construyendo el socialismo, cuya existencia y legitimidad se basaba en la construcción del socialismo, en una fe política, y por lo tanto tenía acólitos y feligreses en muchas partes, incluyendo Alemania. En otras palabras, su inteligencia humana se basó en el hecho de que podía contar con gente que participaba de las ideas de la Unión Soviética, de Rusia, que eran también, digamos, comunistas o socialistas, que tenían por lo tanto una estrecha cercanía con la Unión Soviética desde siempre, que al mismo tiempo detestaban al partido nazi, lo que estaban haciendo, y gracias a eso los rusos pudieron organizar lo que se llamaría la Orquesta Roja. Orquesta porque era un montón de gente ubicada algunos en los lugares más increíbles, o sea, en el corazón o el cerebro mismo del aparato militar alemán. E hicieron llegar esa información antes de que los rusos entraran en guerra con Alemania, que eso ocurrió con la invasión alemana de 1941. En los 2 primeros años de guerra, del 39 al 41, los rusos simplemente tenían una embajada en Berlín y mandaban la información que lograban recabar por valija diplomática, simplemente, no era mucho problema. Y tenían una red inmensa, la Orquesta Roja. La inteligencia humana fue lo principal, la principal fuente de información para los rusos. Y cuando esta información no fue adecuadamente usada, no fue porque fuera mala, sino por un mal uso de ella en Moscú. Entre otras cosas, por esa desconfianza absoluta que tenía ante todo orden de cosas, ante toda la gente del señor Stalin. Stalin desconfiaba de todos, descabezaba en cualquier momento a oficiales, y es lo que hizo con
las oficinas o los lugares donde en Rusia se examinaba la información que llegaba. Simplemente no la creía, o creía que era una trampa. Era un hombre que vivía en la sospecha. Se sabe, por ejemplo, que la invasión, el ataque alemán del año 41, la Operación Barbarroja, que literalmente pulverizó a los rusos en esa primera etapa de la guerra, fue un hecho que se le informó con anticipación a Stalin. Él tenía agentes en todas partes, incluyendo en Japón. Y de algún modo u otro, uno de esos agentes en Japón fue tan hábil que logró convertirse en un hombre íntimo de la embajada y del aparato militar y político y diplomático alemán que había en Japón. Y de esa forma obtuvo datos ahí acerca de lo que se venía. Vinieron también informaciones desde la propia Alemania, pero Stalin no las quiso creer y sencillamente fue sorprendido. Pero la inteligencia humana era la base de la inteligencia soviética, de la recepción de información. Y esa base humana a su vez se basaba en el hecho de que Rusia representaba una ideología de la cual eran partícipes muchos alemanes. Muchos. Una de las razones de la eficiencia que se le asigna, por ejemplo, a la inteligencia actualmente y de siempre, del Vaticano, me viene siendo lo mismo. El hecho de que hay católicos, personas que de la fe católica, en muchas partes del mundo y que están dispuestos en un momento dado a entregar información, incluso confidencial, porque les parece más importante su fe y la preservación y desarrollo de la fe que los intereses del momento de los gobernantes de su país. Tiene, por lo tanto, potencialmente una enorme red de informantes en la Iglesia, que son sus propios feligreses, son sus propios, la gente que participa de las ideas de la Iglesia. Los alemanes, uno creería, considerando que siempre con los alemanes se parte de la base que son tan eficientes, que son tan inteligentes, tan metódicos y disciplinados, uno diría que tenían el mejor sistema de inteligencia en la guerra, pero fue exactamente al revés, tenían el peor. La principal organización, de inteligencia militar alemana era la Abwehr, que francamente dio la hora. Organizó operaciones de espionaje humano, desembarcando gente en Inglaterra, francamente mal hechas, al punto que esos agentes eran capturados poco menos que al otro día que habían llegado y eran dados vuelta. O sea, eran convertidos en agentes, en dobles agentes, en agentes británicos. Es decir, empezaban a enviar la información que los ingleses querían que los alemanes recibieran, en otras palabras, información falsa. La inteligencia alemana, en general, salvo las organizaciones como la Gestapo, la Generalpolizei, que manejaba Himmler, era eficiente en descubrir tarde o temprano a los grupos de disidentes que habían dentro de Alemania, que no eran pocos, pero información del enemigo muy limitada. Por supuesto tenían un sistema de intercepción de señales y lograban de vez en cuando recabar alguna información, pero nunca fue un asunto masivo que tuviese una importancia decisiva en las operaciones militares alemanas. Uno de los personajes casi novelescos de ese aparato de inteligencia muy mediocre es el famoso almirante Canaris, que además aparentemente era un hombre que estaba ahí estaba muy tibiamente al lado del régimen de nazi, y es probable incluso que haya colaborado o mirado para otro lado para cuando se filtraban informaciones de Alemania hacia Inglaterra. De manera tal que en Alemania realmente no hubo un sistema de inteligencia militar de un buen nivel que les permitiera lograr lo que un buen sistema de inteligencia logra, que es obtener información sobre operaciones militares importantes. Fueron además engañados muchísimas veces por los ingleses, que siempre han tenido un excelente sistema, no solo de inteligencia para recabar información, sino que de contrainteligencia para detectar los aparatos de información enemigo y para engañar al enemigo. Los ingleses montaron varias operaciones exitosas de engaño
El desembarco en Normandía, por ejemplo, fue exitoso porque los alemanes no desplegaron en esa zona lo mejor de sus fuerzas armadas, sino que desplegaron muy pocos regimientos y de mala calidad. Y al cambio la fuerza principal la desplegaron frente al estrecho de Calais, porque los ingleses lograron engañarlos de que ese iba a ser el punto de ataque, y los engañaron de una manera extraordinaria. Montaron una falsa base frente a esas costas, como la base que tendría que haber habido para una invasión por el estrecho de Calais. Crearon hasta tráfico de radio falso, supuestamente entre unidades de ese ejército que se estaba supuestamente montando ahí para atacar por el estrecho Calais. Instalaron aviones falsos de goma para que el espionaje aéreo alemán, en las fotografías aéreas, apareciera un despliegue de aviones, tanques también de goma, montaron toda una escenografía falsa y engañaron completamente a los alemanes. Incluso llegaron al extremo que llega a ser casi perverso de mandar al territorio alemán, al territorio que controlaban los alemanes, a agentes de inteligencia que supuestamente iban a investigar las defensas alemanas en esa zona y que sabían que iban a ser capturados, para que durante la tortura, que sabían que iban a ser sometidos esos agentes, estos agentes que estaban completamente engañados, confesaran que sí, que habían ido, qué sé yo, a sabotear las instalaciones alemanas. Y con eso los alemanes se fueron convenciendo más y más de que ese iba a ser el punto principal de ataque aliado. Es decir, los ingleses fueron capaces hasta de eso, de mandar gente a la destrucción para engañar. Y llevaron a cabo otras operaciones así llenas de retorcimiento, pero que la guerra es así. Pero el punto fundamental de la inteligencia británica fue en el aspecto señales. Ellos lograron descifrar las comunicaciones alemanas. Las comunicaciones de una nación que está en guerra son encriptadas, por supuesto. Uno tiene que comunicarse todo el tiempo con las unidades militares que están en la zona de combate o en otra zona, y por radio, porque de lo contrario, si uno se va a basar en otro sistema, todo se hace más lento, el teléfono tampoco es tan confiable, entonces se comunican por radio, pero por supuesto no se pueden usar un lenguaje normal, porque entonces estaríamos también comunicándole nuestras cosas al enemigo. Entonces el lenguaje se encripta. Y ahí entramos en un área realmente apasionante del mundo de la inteligencia militar, que es el criptoanálisis y la criptografía, que es el arte de que un mensaje sea distorsionado de una manera, de acuerdo a una regla, que le permita al receptor traducirla, pero no al que esté entre medio y que la escuche. Sistemas como estos se emplearon desde siglos y siglos. Los romanos tenían un sistema más o menos basado en transposiciones. Digamos, para poner un ejemplo súper simple, si usted quiere encriptar un texto, por ejemplo, en un mensaje por mail, usted va a tener que informar a la persona que va a recibir el mail cuál es la regla de la transposición para que pueda hacer el trabajo en inversa. Y entonces, por ejemplo, usted puede ponerse de acuerdo en que todas las palabras, las letras van a ser modificadas en el sentido de que la letra que se quiere poner va a ponerse en cambio la siguiente. Para poner una cosa súper simple y casi ridículamente simple. Es decir, si yo quiero decir ala, entonces no pongo ala, sino que pongo, por ejemplo, B, M, B. En el sentido de que cada letra se tiene que avanzar una letra, y como el otro sabe, el que recibe el mail, que es así, entonces hace el trabajo inverso y retrocede, y B se convierte en A, M se convierte en L, y así uno tiene la palabra completa. Imagínense ustedes la cantidad de reglas que se pueden inventar solamente haciendo uso de métodos matemáticos. Usted puede inventar cosas mucho más complejas, puede inventar un ciclo.
puede decir, la primera letra la vamos a transponer en un espacio, o sea, la A se va a convertir en B, por ejemplo. La segunda letra, 2 espacios, y así, y la quinta letra, la letra siguiente, 5 espacios. Y luego vamos a reiniciar el ciclo. No es tan fácil ya captar eso. O usted puede ponerse más complicado y generar una ecuación que tenga un punto de partida y un punto de llegada y que se repita el ciclo después. De forma que solamente el que tiene la clave, que el que tiene la ecuación, el que tiene la fórmula, el modelo, el ciclo, va a poder traducir. Entonces esto es lo que genera la necesidad de los llamados criptoanalistas, que son personas que son el enemigo y que reciben esta información por radio y ven un montón de letras que no significan nada, un verdadero guiriguay de letras, y ahí empiezan los criptoanalistas a desarrollar intentos de encontrar el modelo de traducción. Y los ingleses en eso desarrollaron un lugar especial, crearon un lugar especial que era Bletchley Park, un lugar donde juntaron a los cerebros más brillantes que encontraron de Inglaterra. Ahí fueron a dar lingüistas, jugadores de ajedrez, matemáticos, personas con, digamos, vinculados a actividades mentales analíticas, digamos. Y sobre todo, el genio máximo de todos, el señor Alan Turing. Los alemanes tenían un sistema de encriptación que no estaba basado en un modelo matemático, sino que estaba basado en una máquina que se llamaba la máquina y el sistema que generaba Enigma. Era como una máquina de escribir esas antiguas que ustedes todavía quizás puedan ver o veían hace unos años atrás en las notarías, esas máquinas mecánicas. La máquina estaba construida de tal forma, con una serie de rodillos internos, que de acuerdo al setting, a la configuración que uno ponía, al presionarse una letra, podía producirse cualquiera de los docenas de signos, desde los signos ortográficos hasta las letras del alfabeto, que tiene nuestra forma de comunicación. Y esta configuración se cambiaba todas las veces. Si ustedes hacen un cálculo matemático de cuántas combinaciones posibles son billones. Entonces los alemanes calcularon, cuando decidieron usar esta máquina para comunicarse en todos los planos, llegaron a la conclusión que eso iba a ser imposible, que jamás pudiera ser encontrada la fórmula. Que jamás iba a haber un criptoanalista capaz de descifrar estas comunicaciones que cambiaban todas las veces, o con mucha frecuencia, y que se basaban en esta combinatoria casi infinita de números. Pero los ingleses lograron hacerlo. Lo hicieron no solos, partieron con un cierto modelo básico que desarrollaron un pueblo particularmente brillante, que son los polacos. Ellos desarrollaron allá por el año 39-40, desarrollaron una especie de aproximación que se llamaron la bomba. Una cosa muy rudimentaria, no era capaz de traducir, pero era un primer intento de llegar a alguna parte. Después cuando los alemanes invadieron a Polonia, estas personas que trabajaban en la bomba y sus descubrimientos se fueron a Francia. En Francia, el Departamento de Inteligencia francés estuvo trabajando en eso también. Después eso, cuando Francia fue invadida, se fue a Inglaterra. Y ahí se siguió desarrollando. Pero era muy arduo. El esfuerzo puramente humano prácticamente no avanzaba. Hasta que Turing, haciendo algunas aproximaciones, desarrolló el primer computador del mundo, un artefacto electromecánico que era capaz de estar explorando, no sé si millones en esa época, pero miles de combinaciones. Y llegó un momento en que entre la genialidad de Turing, que era un matemático, la máquina y los demás personas que trabajaban ahí, los ingleses fueron capaces de, no fácilmente, habían algunas reparticiones del aparato militar alemán que usaban sistemas más complejos, le ponían más rodillos y más combinaciones a la máquina esta Enigma. Pero eventualmente fueron capaces los ingleses a veces de traducir información antes que el receptor la tuviera, antes que la hubiera traducido. Y eso fue fundamental para el esfuerzo militar aliado.
Los norteamericanos, por su parte, desarrollaron organizaciones como la OSS, que terminaría convirtiéndose en la CIA, al estilo americano, con mucho personal, con muchos recursos. Ellos lograron descifrar el sistema de encriptación japonés, que se llama Púrpura. Y con eso tuvieron muchas ventajas en el curso de la guerra aeronaval, que fue básicamente como se desarrolló la guerra en el Teatro del Pacífico. Pero los que hicieron realmente la ruptura fueron los ingleses, que hicieron un esfuerzo enorme además para que los alemanes no supieran que les estaban descifrando su comunicación. Ahí se entra en un terreno realmente oscuro en el mundo de la guerra de información, porque para evitar que los alemanes se dieran cuenta que de algún modo los aliados estaban descifrando sus comunicaciones, los ingleses, que son particularmente sinuosos en estas cosas, fueron capaces de sacrificar hombres y material para que los alemanes creyeran que todavía su sistema de información seguía siendo blindado, que no había sido penetrado por los kriptonalistas aliados. Y se sacrificaron convoys. Si ustedes vieron la película sobre estos convoys aliados, o sea, estos grupos de barcos que eran asediados por los submarinos alemanes. Si ustedes vieron una película relativa a Enigma y a la vida de Turing, que fue muy trágica, era un homosexual, en una época en que la homosexualidad era vista como una cosa horrenda, e incluso pasó en la cárcel en algún momento después de la guerra, se terminó suicidando, lo pasó muy mal Turing, pero era un genio superlativo. Y para evitar que los alemanes se enteraran que les habían quebrado su código, estaban dispuestos de repente a sacrificar a su propia gente. Porque en la guerra de información, una de las partes importantes no solo es descifrar la información, sino que segundo, que el enemigo no sepa que se la ha descifrado, y tercero, por lo tanto, seleccionar solo alguna de esa información para darle un uso eficaz y la otra no, de forma que el adversario siga creyendo que su sistema de comunicación no ha sido traspasado. Y esto significa que los adversarios tienen que dejar caer muchas veces a su propia gente, permitir que el enemigo tenga una ventaja militar importante en un momento dado y aniquile sus propias fuerzas por mantener el secreto. El secreto Enigma fue el secreto más guardado, más celosamente guardado por los ingleses de la Segunda Guerra Mundial, junto con el otro gran secreto, que era el desarrollo de la bomba nuclear, el proyecto Manhattan, que se estaba desarrollando en Estados Unidos desde el año, 39, 40, 41, por ahí, y que terminó con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. El tema del criptoanálisis, para terminar, es extraordinariamente interesante a los que les gusta resolver problemas matemáticos, de ajedrez o incluso crucigrama. A mí me gustan los de matemáticas y los de ajedrez, pero hay gente que le gustan los crucigramas. Yo les recomiendo que se metan en el mundo del criptoanálisis porque es lo más entretenido del mundo, desarrollar sistemas de criptografía, pero más interesante todavía es descifrar un texto que aparentemente no tiene ningún sentido. Bueno, hoy en día los criptoanalistas tienen la gran ayuda de los computadores, que son capaces de hacer miles de millones de combinatorias en muy poco tiempo. Y esto, a propósito de esto, para los de ustedes que todavía tienen el cuidado de generar password, bueno, en algunos casos están obligados a hacerlo para entrar a determinados sitios, el banco, cosas así, quiero recordarles que los hackers hacen uso de estos aparatos computacionales y por lo tanto no crean ustedes que van a engañar a alguien simplemente porque inventan un password consistente en una frase muy rara que a ustedes se les imagina, piensan que a nadie se le imaginaría. Pero el computador no necesita imaginarse nada, simplemente hace combinatorias, usa fuerza bruta y pasa por todas las combinaciones posibles y por lo tanto llega tarde o temprano. Si usted tiene un password muy pequeño, por ejemplo 4 o 5 caracteres, en pocos instantes se lo van a descifrar, cualquiera que sea la palabra que usted considere extraña. Porque recuerden, aquí no hay una persona tratando de imaginar palabras que usted puede haber puesto. A ver, ¿qué habrá puesto este hombre? Su fecha de nacimiento, no, el nombre de su hijo. No hay una persona, hay una máquina haciendo combinatorias. Y si usted pone un password, por ejemplo, de 2 letras, la combinatoria es mínima, son todas las letras del abecedario, un factorial de eso,
son 28 por 27 y eso es todo, eso en un instante lo encuentra una máquina. Y eso sería todo. Les vuelvo a recordar, este libro no sé si esté en castellano, tal vez, véanlo ustedes si está disponible en castellano en alguna de las librerías del país, si está disponible en las librerías de internet. El libro es extremadamente entretenido. Ustedes no se imaginan nada más la cantidad de chapucerías que se llevaron a cabo, la cantidad de errores que se cometieron, porque esto no es infalible, la cantidad de operaciones, pero realmente de capa y espada, que terminaron en el ridículo, y están todas aquí. Max Hastings es un gran historiador. Y dicho eso, les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias por su presencia.